Hola, buenos días a todos, a todas. Hola Víctor, buen día. Gusto en saludarles. Con gusto aquí de estar con ustedes. Qué bueno, qué bueno. Pues ya estamos acá. Muy bien, pues vamos iniciando. Y bueno, me gustaría pedirles un honor, poder ver un momentito, verles. Hola, Ofelia, qué gusto verte. Este, y bueno, también preguntarles como qué expectativa tendrían ustedes de esta sesión. ¿Qué les gustaría que sucediera? ¿Quién quiera compartirnos? Adelante, Juli. A mí me gustaría, Víctor, tú sabes que yo soy mucho de las constelaciones tradicionales porque me permiten entender muchas cosas y ya de ahí veo que la energía se va moviendo, se van haciendo ajustes sin que uno tenga que hacer nada. Me gustan mucho, pero también he podido participar de las constelaciones enfocadas a soluciones y bueno, son por supuesto muy interesantes y lógico, más directas. Entonces, como eso, tener mayor claridad en cuándo una y cuándo otra. Bien. Esto que anotas en la invitación de lo que dice Matías, ¿son solo constelaciones? Sí, definitivamente sí, pero esa es mi intención, el tener claridad en cuándo una o cuándo otra. A lo que me refiero es no desechar, sino saber cuándo utilizar una u otra. Bien. Muchas gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir su expectativa? O pues si quieres prender tu... adelante. Bueno, yo lo que pasa es que yo no conozco nada de las constelaciones estructurales. Solamente he escuchado acerca de lo que es soluciones. Ujú. Yo no sé si esto está en relación con lo estructural y en mi caso se me haría, si es así, es algo, se me figura más, sería práctico en mi Ajá. caso. Es algo, Bien. ah, Muy bien. Entonces, seguro. como conocer un poco más, como tener Ajá, más cercanía con la idea. Muy bien, gracias. gracias. Bienvenida. Muy bien, ¿alguien más que nos quisiera compartir brevemente cuál sería su expectativa de esta sesión? ¿Qué les haría decir? Gracias, valió la pena el tiempo que invertí. ¿Qué resultado les haría decir que valió la pena haber entrado a esta sesión? Víctor, para mí, cuando he tenido la oportunidad de estar contigo, todo me reporta siempre ganancias. Todo siempre, o sea, siempre digo gracias, valió la pena. Ajá. Y en específicamente de esta, si algo, tú, Julia, o de quienes están integrando, tuvieran una idea de, esto es lo que creo que haría que valiera la pena haber entrado. Pues digo, para mí tener la claridad de cuándo una y cuándo otra, porque Muy las bien. dos entiendo que son muy valiosas, son elementos muy aclaradores, pero digo, sería eso, el saber cuándo busco una y cuándo busco la otra. Muy bien, decir, ya tengo idea de por dónde voy a ir cuando me pase esto, cuando tenga esto. Así es, Bien, exacto. muchas gracias, Julia. Muy bien. ¿Alguien más que quisiera compartir? Bueno, entonces quiero compartirles que la idea de el objetivo de esta sesión es efectivamente presentarles una visión sobre 4 o 5 puntos de semejanza y diferencia al mismo tiempo entre las constelaciones familiares y constelaciones estructurales que también llamamos constelaciones con enfoque en solución.
Entonces, constelaciones con enfoque en solución y constelaciones estructurales para nosotros son lo mismo. Ahorita voy a explicar por qué el nombre. Y digamos, ese es el objetivo principal. Yo estoy en una campaña de lograr que las personas puedan conocer esta metodología de las estructurales, que puedan mirar qué tanto les pueden ayudar y que podamos ir cada vez más teniendo un pensamiento enfocado en soluciones, porque creo que eso nos puede ayudar mucho en nuestras vidas cotidianas, en nuestra situación como, incluso como país, ¿no? Entonces, por eso creo que vale la pena difundirlas y bueno, pues esa es un poco mi apuesta. Y parte de eso es también que si logro que les llame la atención, pues también irlos invitando a continuar profundizando en el tema y en el próximo curso que vamos a tener a partir del 6 de marzo. Pero ahorita concentrémonos entonces aquí. Bueno, aquí quiero presentarles para quienes no tuvieran el gusto de conocerles, de identificarles, a Bert Hellinger, que tuve el gusto de conocer por allá de 2001 aproximadamente, este, incluso de partir, ya que era parte yo de los docentes del Instituto Bert Hellinger de México en algunos momentos con él. Y bueno, pongo el gran difusor porque quienes han leído sus libros saben que él siempre dijo, yo no soy el creador de las constelaciones familiares, yo las aprendí de Les Cadiz, de Ruth McClendon, y nunca se adjudicó la paternidad de las constelaciones, pero sí fue la persona que más las difundió a nivel mundial, las constelaciones familiares, y que además, bueno, aportó esta idea de los órdenes del amor, retomando a varios autores que ahorita daremos un vistazo general con ellos. Y por otro lado, Matías Einsa, pues que de alguna manera paralelamente a Hellinger desarrollaron las constelaciones, viniendo ella de la terapia familiar con Virginia Satir y con del enfoque centrado en soluciones, y Matías que viene de la lógica matemática. Entonces esas son como las fuentes. Y pues he tenido la fortuna de haber tenido cursos directamente con ambas, con los creadores de ambas corrientes o con el difusor y los creadores de estas dos corrientes. Bueno, en realidad, vamos, las constelaciones familiares, estructurales, organizacionales, podríamos decir hoy que hay también fluviales, con animales, etcétera. En general, tendrían las mismas raíces. ¿Cuáles serían con mayor o menor peso? Bueno, primero, para todos, pues diríamos de alguna manera, todo lo que son las representaciones como un instrumento terapéutico, el siderocodrama de Moreno y las estructuras, las esculturas, perdón, familiares de Virginia Satir principalmente. Luego, el análisis transaccional y la Gestalt, muy fuertes en el trabajo de constelaciones familiares. Recuerden que Hellinger decía que darse cuenta del peso de lo transgeneracional, a él le vino cuando estando trabajando con análisis transaccional, en algún momento un consultante que tenía un problema de celos, eh, se le ocurre al preguntarle, no, bueno, le pregunta cómo se hace en análisis transaccional, quién era tu héroe alrededor de los 5 años, y este paciente le dice, era Otelo.
Hellinger dice, qué raro que un niño de 5 años tuviera como héroe a Otelo y sea tan celoso, y entonces le ocurre preguntarle, ¿y alguien en tu familia mató por celos? Y este hombre le dice, sí, el bisabuelo mató a la bisabuela y a su amante. Y entonces es aquí esta serendipia, podríamos decir, donde él dice, ah, entonces lo transgeneracional tiene un gran peso, ¿no? Cosa que también había descubierto en esa época, o descubre en esa época de alguna manera Jodorowsky. Estoy hablando de los 80 del siglo pasado, y también Anna Selin Sustenberger, que no aparecen aquí, porque él, digamos, nunca las cita o nunca las menciona como antecedentes de él. Cosa que sí hace, que también es un enfoque transgeneracional. Hellinger le daba mucho reconocimiento al trabajo de las lealtades invisibles de Iván Burso-Menginaghi, ¿no? Que planteaba el tema de que vamos reconociendo deudas con nuestro sistema familiar y queremos mantenernos leales a él. Digamos, hacia las constelaciones estructurales, les decía, las esculturas familiares de Virginia Satir tienen un gran peso, el psicodrama de Moreno y la terapia central en soluciones de Steve DeShazer y de Imso Kimberg, que fueron matrimonio ellos. Y luego también en ambas tenemos el pensamiento sistémico y el constructivismo. ¿Cuál es la idea aquí? Bueno, pues el pensamiento sistémico, el mirar más allá del sujeto que viene a la terapia, ver los sistemas en los que se mueve, pero también entonces, si tenemos una mirada sistémica, aquí tenemos que reconocer que los seres humanos no tenemos acceso a algo que podamos llamar la verdad objetiva, que siempre vamos a estar sujetos a que nuestra percepción pueda estar distorsionada o que no captemos todo, ¿no? Entonces, es interesante porque desde esta perspectiva, aquí ustedes podrán entonces ver que en algunos casos las constelaciones familiares, cuando algún constelador ingenuo, digo yo, piensa que va a ver la verdad de un sistema, pues en realidad estaría fallando a una de las bases de lo que dice estar trabajando, ¿no? Porque finalmente si partimos del constructivismo, pues lo que vamos a ver es la imagen que el consultante ha creado de la situación. Y entonces Hellinger por eso decía, vamos a poner la situación tal como tú la ves. No estamos constelando la verdad del sistema, sino la percepción que nuestro consultante tiene de ese sistema. Y eso sería muy importante que lo tengamos claro, ¿no? Que no pensemos que, mira, aquí estás, aquí, esta es tu verdad ¿no? O estás mal porque es tu verdad. No, es la percepción que yo tengo en este momento del sistema, y lo que voy a cambiar es la percepción que tengo de ese sistema, ¿no? A partir de la constelación. Y bueno, las constelaciones organizadas de Gunther Weber, que pues toman mucho de todo el trabajo de Hellinger y lo llevan hacia las empresas. Digamos que hoy pues podemos hablar también de constelaciones circulares que ha desarrollado Guillermo Echegaray, que son muy bellas porque permiten como un trabajo muy cercano al de enfoque centrado en la persona, de poder ir hablando de lo que nos va sucediendo en el momento con una conversación. Bien, pues veamos un poco sobre el enfoque sistémico, que ya estamos diciendo que es una de las bases. Perdón, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta o comentario? ¿No? Sí, todo bien, Víctor, gracias. Muy bien, pues entonces continuamos. Entonces, el enfoque sistémico, pues podríamos decir muchas cosas.
digamos que básicamente por la idea del enfoque sistémico es, el mundo está hecho de sistemas dentro de sistemas que responden a varios principios básicos. Uno de ellos es el sistema siempre trata de mantenerse a sí mismo, pero al mismo tiempo tiene también tendencia al cambio, ¿no? Entonces siempre se va a mover entre estas dos posibilidades. Digamos que en las constelaciones familiares vemos lo sistémico sobre todo enfatizando la relación entre los miembros del sistema actual y los ancestros, es decir, qué relación eh, tengo con mi abuela, con mi abuelo. Parto de la idea de que muy probablemente estoy tomando emociones y sentimientos que derivan de situaciones que ellos no resolvieron o de que alguno de ellos fue excluido y entonces de alguna manera el trabajo que tengo que hacer es la reintegración de esos elementos dentro del sistema. En constelaciones estructurales, lo que enfatizamos cuando trabajamos enfocados en la solución son los efectos que crea la interacción de los elementos de un sistema. Por ejemplo, en las constelaciones familiares podemos pone el enojo como una emoción o a veces como partiendo de ese enojo, es el enojo de alguien a quien no estoy viendo, ¿no? Pero en las constelaciones estructurales, la idea es que ese enojo deriva de la manera como tú te relacionas con las otras personas. Y ustedes lo pueden apreciar. Por ejemplo, a lo mejor si tú estás contento con alguien o contenta con alguien y de pronto esa persona te hace una broma, te ríes. Dices, ah, qué chistosa persona, ¿no? Qué simpática. Pero si estás en ese momento distanciada de esa persona, o digamos es un subordinado tuyo en el trabajo que te hace una broma respecto a un trabajo que le pediste, y entonces digamos que está poniéndose en una posición de igual a igual, en el mismo nivel horizontal, cuando tú se lo estás pidiendo desde una posición jerárquica, entonces en vez de surgir la risa, probablemente venga enojo, ¿no? Entonces, aquí lo que enfatizamos en la constelación enfocada en soluciones o estructural es esa interacción que estás teniendo es funcional o no. Y entonces, más que cambiar, que de hecho también sucede en la constelación familiar, cuando tú identificas, yo estoy tomando un lugar que no me corresponde, o estoy tomando los sentimientos y cargando los sentimientos de mi abuelo y se los dejo, entonces tú tomas tu lugar como nieta y puedes entonces ir a tu propia vida, ¿no? A tu propio destino. Eh, en ambos casos hablamos de principios sistémicos, solo que en las constelaciones familiares se consideran como órdenes o leyes que si no se observan, necesariamente van a producir que el sistema no cumpla su función y que las personas no tengan su propio destino. En cambio, en la constelación estructural decimos que los principios y metaprincipios sistémicos no son reglas absolutas, que, entonces si yo soy constelador ya tengo la idea de qué tiene que suceder o qué es lo que necesariamente está mal. Y entonces ya cuando alguien me viene y me dice, es que mi abuelo fue asesino y mi hijo se está queriendo suicidar, puedo decirle, aquí lo que está pasando y es infalible es que tu abuelo, perdón, que tu hijo está tomando la energía asesina de su abuelo contra sí mismo.
O otro podría decir con el mismo énfasis, es que lo que pasa es que tu nieto está identificado con los asesinados por tu abuelo. Dice Matías, y me gusta mucho repetirlo, que pueden ser hipótesis plausibles, pero que si somos sistémicos no podríamos decir es así y eso es lo que tengo que comprobar en la constelación, sino al revés, decir voy a poner la constelación y voy a dejar que la constelación me lo muestre, que en realidad eso es lo que hacía Hellinger en sus primeros años, ¿no? Después se fue volviendo como más apodíctico, diríamos, como más de así son las cosas, pero él en sus primeros años, sus mejores años, desde mi perspectiva, él siempre enfatizaba, esta es una perspectiva fenomenológica donde tenemos que ver que, perdón, que dejar que el sistema nos muestre. Podemos tener hipótesis, pero tenemos que cuidarnos de no casarnos con ellas, porque, como sabemos, cuando tenemos una visión sistémica, no necesariamente siempre A genera B, como lo pensamos en una posición, en una visión lineal, ¿no? Cuando empezamos a considerar más elementos, pues nos damos cuenta que a lo mejor hay un pequeño elemento que está ahí que no habíamos visto. Y a lo mejor resulta que el tema de el abuelo que fue asesino no tiene gran peso para el caso específico de este consultante, aunque pueda ser que en muchos otros casos sí podamos considerar esa hipótesis, tenerla ahí, pero siempre tenemos que estar abiertos. ¿Para qué? Para que no volvamos la constelación solamente un ritual vacío donde, pues entonces yo ni siquiera terminé de decirle al constelador y ya me dijo, haz esto, ¡pum! ¿No? O nos aventamos una constelación de mucho tiempo, salieron como, lo va a caricaturizar como hacían en algún grupo unos alumnos, ¿no? Nos salieron 30 muertos y 3 horas de trabajo, pero al final de cuentas el consultante dice, pues sí, lloramos mucho, hubo una muy buena catarsis, pero no sé qué tiene esto que ver conmigo, ¿no? Entonces es importante esto en relación con los principios sistémicos. Algo de lo que no hablamos en constelaciones familiares, sí en constelaciones estructurales, es de los metaprincipios sistémicos, que los metaprincipios sistémicos, el primero, como ustedes pueden leer aquí, es evitamos negar lo que existe. Hellinger no lo manejó como metaprincipio, pero uno de sus mejores libros, y mejores porque es muy claro, porque es muy conciso, porque es un libro que todo mundo deberíamos de leer varias veces, es reconocer lo que es. Es este metaprincipio sistémico. No puedes trabajar si no partes de reconocer lo que sí hay, ¿no? Lo que es. Entonces, no se puede negar cómo son o cómo han sido las cosas, reconocer que se ha hecho lo mejor que se ha podido, con lo mejor que se ha tenido, etcétera. Eso es, digamos, el primer metaprincipio. Por eso cuando alguien me dice, es que quiero constelar algo de mi hijo, pero te tengo que decir porque no quiero que él se entere. Y si el hijo es un adulto, pues no puedo trabajar con esa persona, porque estaríamos evitando reconocer algo que es, entrando de nuevo en secretos y generando la misma situación. Y el segundo metaprincipio es el tema de la compensación, que en las constelaciones familiares se maneja como el equilibrio entre dar y tomar, como una regla específica,
Eh, Aquí pues básicamente decimos siempre es más deseable una compensación adulta que una infantil. Esa infantil que considera que si yo tomo lo malo ya todo se resuelve. Y también reconocer que sistémico y ético no es lo mismo. A veces hay compensaciones sistémicas que no son éticas, ¿no? Y que en el equilibrio perfecto las relaciones se acaban en poco tiempo. Esto también está manejado desde las constelaciones familiares. Entonces podrían decir, ah, pues solo es llamarlas diferente. Pero sí es importante en cualquiera de los dos que observemos siempre en el trabajo que hagamos, si no doy un poco más de lo que recibo, la relación va a cerrarse. Siempre doy un poco más de lo que recibo, entonces el otro se siente con necesidad de compensarme, me da un poco más de lo que le di, entonces yo siento con necesidad de compensarlo, etcétera, etcétera. Muy bien, déjenme parar aquí unos minutos para ver dudas, preguntas hasta aquí. O desacuerdos que también se valen. Víctor, yo tengo una duda. Sí, Entiendo que la compensación es entre iguales. En este un poco más, siempre entre iguales. así es, En, tienes razón. en el caso de los hijos, no es así. Y bueno, nada más eso, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Ok, Kellinger gracias. decía, el río no puede fluir para arriba, Ujú, ujú. ¿no? Siempre fluye hacia abajo. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, comentario? Araceli. Maestro Víctor, muy buenos días. Gracias por esto que nos compartes. Muy Te quería bien. preguntar, yo escucho que constelaciones estructuradas, que basadas en soluciones, que empresariales, que organizacionales, y de pronto me pierdo. Cuando tú hablas de estructurales, ¿son una forma diferente a las empresariales u organizacionales? Mira, sí, aunque se pueden usar, las constelaciones estructurales se pueden usar para cualquier tema, Ah, ok. ¿sí? En constelaciones estructurales decimos las personas, y esta es una de las cuestiones interesantes. Recuerden, Matías Varga es lógico matemático. Ajá. Entonces él siempre va a estar buscando reducir la complejidad de los asuntos. O sea, entre algo que se nos presenta muy complejo, lo vamos a hacer lo más simple posible. ¿Sí? Entonces, él dice, las personas, cuando vienen a hacer una constelación o vienen a terapia, solo tienen de 4 posibles temas. Primer tema posible es las personas quieren lograr algo. Segundo posible tema, bueno, quieren lograr algo o llegar a algún lugar, ¿no? Alcanzar el éxito o llegar a sus objetivos del trabajo o lograr algo en general. La otra posibilidad es que las personas quieren salir de una situación que ya no están conformes con ella. Quiero irme de aquí, ya no quiero vivir en Ciudad de México, me quiero ir a Mexicali, o porque me encanta el calor y luego el frío, o me quiero ir a un lugar más templadito y entonces quiero irme a Aguascalientes, etcétera, ¿no? Entonces, pero a veces nada más las personas vienen con, yo ya no quiero ser chilango, ya no sé, pero no me sé a dónde me quiero ir, ¿no? Entonces es una segunda posibilidad. Tercera posibilidad es, me tengo 3 ofertas de trabajo. Una es quedarme en Ciudad de México, otra es Aguascalientes, la otra es Panamá. Y no sé por cuál decidir. Entonces, estoy en un dilema, ¿no? Y hola, Panamá. Y la otra posibilidad es, solo sé que mi vida no está funcionando y estoy como en una nube. Estoy perdido.
Si ustedes se dan cuenta, piensen en los temas que les han traído sus consultantes y entran en cualquiera de estos 4. ¿Sí? O sea, me quiero divorciar es alcanzar un objetivo. No sé qué hacer en este momento en mi relación de pareja porque solo sé que me siento muy mal. Estoy en nube. No sé si le doy el sí a Juanito o le doy el sí a Pedrito. Estoy en un dilema, ¿no? O sea, entonces, pero para poder trabajar en estructurales, la idea es solo podemos trabajar con 2 de los grandes temas, con ir hacia algo o con decidir entre 2 o más opciones. Sí, porque si alguien te dice, es que ya no quiero vivir en Ciudad de México, ¿y a dónde quieres vivir? No, pues no sé, no quiero vivir en México. Entonces, parte de nuestro trabajo va a ser acompañarlo a decidir a dónde quiere, ¿no? A lo mejor aquí le preguntamos, oye, por ejemplo, puede haber varias estrategias. Si te imaginas que te levantas en la ciudad perfecta para ti y ya, ocurre el milagro mientras estás durmiendo y mañana cuando te levantas abres la ventana y ves una vista espectacular. Abre la ventana, ¿qué ves? La playa y además una montaña. Ah, pues Vallarta o Acapulco o San Carlos, ¿dónde andas? ¿No? O sea, Bahía de San Carlos, que es una playa aquí en México. Entonces, ¿dónde andas? ¿No? Ah, por ejemplo, ¿no? O sea, ya le vamos ayudando. Ah, pues entonces ya tienes un objetivo. Entonces, ¿qué tienes que hacer para poderte ir a vivir a San Carlos o a Vallarta o a donde hayas decidido? ¿No? O veo la playa, pero veo una playa extendida que no se le ve fin, no sé qué, y bonita la arena. Ah, pues estás en el Caribe. Ay, Puerto Progreso, Puerto Morelos, Playa del Carmen, ¿dónde te quieres ir? Entonces, ya tenemos esa posibilidad, pero a lo mejor, pues nos dice, bueno, es que ya sí quiero playa, pero pues ya no sé si Carmen o Isla Mujeres. Ah, entonces ya se volvió una demanda de tipo tomar una decisión, ¿no? Y entonces, ya eso, por ejemplo, va ayudando a simplificar, ¿no? Y hay, bueno, parte de lo que vamos aprendiendo en el curso es esta metodología de cómo le ayudamos a las personas a definir objetivos cuando no los tienen, porque necesitamos trabajar con lo que yo llamo objetivos POP, posibles, observables y plausibles. ¿Sí? Bueno, ahora, si tú piensas, bueno, si todos ustedes piensan en un momento dado, en alguien que quiere alcanzar algo, un objetivo, abrir una empresa, uno quiere una papelería, otro una panadería, otro quiere salirse del trabajo, todos tienen un objetivo. Si piensas en esas personas que tienen un objetivo y no lo han podido lograr, primero tienes que preguntarte, ¿esa persona realmente está enfocada en ese objetivo? ¿Ese es su objetivo? ¿No? Esa es una pregunta que tú se la tienes que hacer independientemente de lo que quiera tu consultante. Luego le tienes que preguntar, ¿y tienes los recursos que te alcancen para lograr esto? Dice Universe, cuando no hay objetivo, se acompaña un montón de objetivos, sí, pero aquí hay un pequeño problema. No puedes cazar 2 conejos al mismo tiempo. Tienes que apuntarle a uno. Y con un enfoque centrado en soluciones, entonces vas a tener que tratar de ayudar a que enfoquen uno. A lo mejor por decantación, ¿no? A ver, vamos primero, ¿qué quieres? Ah, pues quiero playa. Bueno, luego, ¿qué tipo de playa?
No, pues me gusta la playa arenosa como la de Hawái ¿no? O no, a mí me gustan las arenitas como las del Caribe. Y entonces vamos delimitando, ¿no? Bueno, entonces ya vemos tu objetivo, si lo tienes claro o no, porque a lo mejor ese objetivo no es tuyo, es el de tu abuelita, ¿no? Y luego tienes que preguntar, ¿tienes los recursos? Los obstáculos que tienes para esto. ¿Hay obstáculos? O a lo mejor dices, pues no, realmente yo tengo todo, pero no sé por qué no llego, ¿no? O sea, a lo mejor hay un recurso que te hace falta. O a lo mejor el precio que tendrías que pagar por llegar allá es demasiado alto. Por, Imaginen, por ejemplo, una mujer que vive en una sociedad conservadora y que se quiere divorciar, ¿no? A lo mejor dice, no, pues sí tendría el dinero para divorciarme, estamos por bienes separados, no tengo problema, pero ¿qué crees? Si me divorcio, pues dejo de ser la señora de, y ya me corrieron de la escuela con mis hijos, porque es una escuela tradicionalista, o ya no me van a invitar a las fiestas de cumpleaños de los niños, porque todas las señoras van a decir que voy a andar sobre sus maridos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no siempre hay un objetivo, no siempre es que estoy identificado con la abuela que no se pudo divorciar, sino aquí hay algo del contexto, ¿no? Pero si te das cuenta, cualquier persona que quiera alcanzar algo tiene todos estos elementos. O sea, la estructura de la situación es la misma, aunque los contenidos sean diferentes. Por eso le llamamos estructurales, porque lo que vamos a ver es cómo se relaciona un elemento con otro, ¿sí? Y lo que vamos a cambiar no es a las personas, que esto también lo manejamos claramente en familiares. No se trata de que las personas cambien, se trata de que te pongas en una posición diferente. En vez de que me ponga yo como el rescatador que está cargando el peso de la injusticia que cometió mi abuelo, le dejo a mi abuelo y su responsabilidad, y yo solamente me quedo como el nieto, que lo puede amar, pero no cargar sus responsabilidades, ¿sí? Entonces, no sé si estoy siendo más o menos claro. Entonces, esa es la idea de lo que hacemos en estructurales. Entonces, no es muy diferente, o sea, no es que sea una visión radical en algunas cosas, que ahorita sí vamos a ver en dónde puede haber más claridad en las diferencias, pero básicamente en los dos casos estamos hablando de una representación que puedes hacer con personas, que puedes hacer con objetos o que puedes hacer mentalmente, ¿no? Le puedes llamar constelación interior, etcétera. Y si hay, digamos, en los dos casos hay ciertos principios, solo que en un caso la idea es que si no se observó el principio, inmediatamente vas a tener como la duda. Y vuelvo a insistir, yo no creo que Hellinger lo manejara de esta manera tan directa, al menos en sus primeros años. Él siempre decía, primero pongo la constelación y luego veo qué es lo que me está mostrando. Incluso recuerdo que en algún momento nos platicaba. Decía, yo tardé cuando menos 8 años para permitir que se editara mi primer libro. ¿Por qué? Porque no quería que la gente dijera, ah, lo dijo Hellinger y entonces para todo mundo lado se va a cumplir así, ¿no? Incluso había un poco la broma, me acuerdo que decían, es que verde es como la chimoltrufia, ¿no? Porque de pronto, como dice una cosa, dice la otra, ¿no? Pero no es que se contradijera, es que él dijera, esto es para esta familia, ¿no? Para la familia Pérez puede quedar muy bien que al poner en la constelación, la mujer quede a la derecha, porque ella es una ejecutiva de una empresa, está trabajando, etcétera, etcétera, y él decidió que va a trabajar desde casa y se encarga de los hijos. Y para esa familia no hay bronca.
Pero hay otras familias donde sí es más funcional que la mujer siga al hombre y entonces él se va a cambiar de ciudad por su trabajo y entonces ella se va, pero hay que ver cada caso, ¿no? Es un gran error cuando dicen, es que mira, en el libro de Hellinger, párrafos no sé qué, así como en el Deuteronomio no sé qué, dice tal y entonces tiene que aplicarse así en la constelación y si no bajaste la cabeza frente a tu papá, casi eres un pecador y entonces va el constelador o consteladora y te la baja, ¿no? No funciona así. En ninguna de las dos versiones cuando se hacen correctamente. Muy bien, hasta ahí está bien. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta hasta lo que llevamos? ¿No? Bueno, entonces continuamos. Bueno, en la constelación estructural, básicamente, vuelvo a repetirlo, lo que queremos es cambiar la imagen interna que tiene nuestro consultante del tema. ¿Para qué? Pues pueda él encontrar su resolución, ¿no? Y pongo esta imagen porque quiero mostrar cómo en realidad nuestros sentidos, inmediatamente, aunque ustedes ahí tengan tres círculos con una muesca, la estamos viendo como, vemos un triángulo, porque es lo que nuestro cerebro va a hacer inmediatamente para rellenar la, la, la imagen, ¿no? Por eso esta idea de no estamos aspirando a la verdad. Muy bien. Otro elemento que es importante es, aunque Hellinger no lo menciona, una de las cosas que más se hacía, que más él hacía y que más se hacen en las constelaciones familiares y en las estructurales es el reencuadre. Es decir, cambiar la perspectiva desde la cual estamos mirando, asumiendo que no podemos percibir la realidad tal como es y que por ello podemos elegir la forma de tomarla buscando la que sea más funcional o más útil, ¿no? Ejemplos de reencuadre. Creo que he comentado con ustedes alguno que para mí sigue siendo impresionante cuando Hellinger en una constelación en el Museo de Antropología le pregunta a un chico, ¿por qué vienes? Y él le dice, es que he vivido en la calle muchos años. Un niño como de unos, bueno, jovencito, como de unos 20 años, yo creo 18, 20 años. Y le dice Hellinger, ¿y a qué edad te saliste de tu casa? Y él le dice, a los 8. Lo ve Hellinger de arriba abajo y le dice, eres muy fuerte, ¿no? Has vivido muchos años afuera. El muchacho dijo, sí, ¿no? Ese reencuadre de pobrecito de ti, mira qué fuerte eres. Y luego, en esta misma constelación, terminó la constelación, se vio que los padres del niño no, él no sabía, no tenía información de la familia. Entonces, nada más en la imagen de la constelación, su representante daba vueltas alrededor de los papás y los papás estaban clavados mirando al piso. Y entonces él le dijo, mira, lo único que te puedo decir y puedes ver aquí es que esto no tiene que ver contigo. Por la razón que sea, tus papás estaban mirando al piso y no tenían posibilidad de atenderte. Así que en 8 años te dieron tanto que has podido sobrevivir. Y ahí paró. Nos fuimos a comer y cuando regresamos, bueno, cuando yo regresé, Hellinger estaba enojadísimo, ¿no? Y nada más
lo último que alcancé a escuchar cuando yo entré, dijo, y los que se acercaron a consolarlo son los que necesitan consuelo. Y por dignidad este muchacho se tuvo que retirar. ¿Ah? Entonces, eso es el reencuadre. O sea, en vez de mirar esta como pobrecito de él, cuánto ha sufrido, hay que apapacharlo, que fue lo que hicieron algunas colegas, él simplemente dijo, vean esta fuerza que tiene. A él le dijo, mira tu fuerza y adelante. ¿No? Y esto es bien importante hacerlo en las constelaciones. ¿No? Entonces, esta idea, y por eso también Hellinger decía, y hay que ver al que nos presentan como el malo de la película con amor. De aquel del que no nos hablan, es posiblemente el más importante para solucionar, ¿no? Va en consonancia con la idea de el trabajo en la constelación familiar es reincorporar a los excluidos, ¿no? Y a veces sí, lo tienes desde el lenguaje, ¿no? Las mamás te dicen, es que mi hijo le pasa, ¿no? Aunque el papá exista y viva con ellos, pero no es nuestro hijo, ¿no? Es mi hijo. Y entonces, a veces desde ahí en el lenguaje, sin darte cuenta, puedes estar excluyendo. Bueno, entonces, el reencuadre, pues básicamente es esto. Transformar, por ejemplo, esto que llamamos como ventajas ocultas, hace rato lo mencioné, ¿no? Por el precio a pagar por una solución. Es diferente, suena diferente y nos hace actuar diferentes, porque acuérdense que construimos el mundo a partir de cómo lo nombramos. Entonces, nombramos a alguien como ¿es una víctima o es un sobreviviente? O un resiliente o una resiliente, ¿no? Muy bien. Entonces, en la constelación familiar, básicamente, pues, en términos generales, digamos que se busca el orden, perdón, la verdad y el origen de los problemas. ¿Dónde van a estar? Pues básicamente en las exclusiones y las identificaciones. Entonces, saber cuándo fue que excluimos a alguien, cómo se le excluyó, etcétera, para reintegrarlo. Y eso es como la fuente de solución inicialmente. El constelador entonces tiene que ser experto en los órdenes y en lograr que se restablezcan. ¿Cómo le hago para lograr que se restablezcan, no? Y entonces aquí puede llevarnos a la tentación de decir, pues siempre que falte esto, hay que hacer esto, ¿no? Que puede ser funcional, pero no necesariamente en todos los casos. Otra cosa que siempre se recomienda es no hables de la constelación después de que ha terminado. No lo menciones porque es un trabajo muy fino, etcétera, ¿no? Y muchas veces se considera, bueno, una constelación debe ser suficiente para un tema. Creo que esa idea ya está desapareciendo cada vez más. Afortunadamente, pasó de la idea de una constelación te resuelve toda la vida a una constelación para un tema y ahora más bien, pues como reconocer que puede haber varias capas, ¿no? Pero, bueno, esa es desde la constelación familiar, desde la enfocada en soluciones o estructural. Básicamente, lo que nos interesa no es tanto ver de dónde viene el asunto, sino cómo construimos la solución que el consultante requiere, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que tiene? Entonces, básicamente, más que vernos como conocedores de los asuntos, en lo que vamos a tratar de ser expertos es en la metodología. Y el consultante, entonces no necesitamos conocer de todo, porque al final de cuentas lo que sí necesitamos conocer es la estructura de las situaciones. Eso es lo más importante. Por ello no nos decimos tanto constelador ya como el responsable de la constelación, sino como anfitrión.
dice Matías, es porque no, lo que, nuestra chamba es poner el buffet de posibilidades y que la gente se sirva lo que necesite, ¿no? Entonces, tampoco, por tanto, como no somos expertos en el asunto, pues no definimos lo que es correcto o incorrecto. A lo mejor lo que para una familia funciona bien, para la otra no le funciona bien, ¿no? Entonces, ¿qué es funcional o no es funcional para ese grupo, para ese sistema? Y el grupo entero, digamos, puede decir, oye, yo desde acá afuera vi alguna cosa o sentí esto. No da consejos, pero, por ejemplo, cuando terminamos una constelación estructural, sí puede ser posible que al final le preguntemos a los representantes, ¿hay alguna información que no le dieron al consultante y que sea importante para él o para ella? No le den consejos, no hagan interpretaciones, no, es que a mí se me escaldó la lengua y entonces eso significa que tú te quedaste sin decirle a tu abuelita que la amabas, etcétera. No, simplemente, a ver, esto yo lo sentí, ¿a ti te hace sentido? ¿Tiene que ver con lo que tú dices o no? ¿No? Inclusive cuando empezamos la constelación, quienes las han visto, pues recordarán que siempre, después de montar la primera escena, preguntamos, ¿es la película correcta? O sea, ¿es así como tú lo ves o no? Entonces, hacemos una conversación tanto al inicio como al final. ¿Por qué? Porque como estamos queriendo que la persona pueda construir soluciones, bueno, ¿esto a qué te lleva? A veces simplemente es, bueno, ya viste, y entonces, ¿cuál sería el primer paso para que tú te puedas cambiar a Puerto Vallarta? Pues empezar a buscar en internet casas baratas, ¿no? Bueno, ¿cuánto tiempo te vas a dar para darlo, etcétera? Y entonces es importante darle seguimiento. A diferencia de la constelación familiar que muchas veces nos dicen, pues hicimos la constelación y se lo dejamos al universo o al sistema o a la energía. No, aquí hay que asegurarnos en lo posible de que haya un seguimiento para ver si el consultante va avanzando. Por eso es que es importante también que vayamos teniendo ciertas estrategias, que eso es algo que estamos incorporando desde la terapia breve estratégica ahora en el curso, de cuáles pueden ser lo que, por ejemplo, Nardone llama psicosoluciones que podemos utilizar para que el consultante pueda darle seguimiento a lo que quiere, ¿no? ¿Cuáles serían los pasos? ¿No? Y entonces, pues a lo mejor, pues ya me dijiste que quieres esto, tienes este sueño, ta, 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 ta. Pues a lo mejor tu primer trabajo ahora es, le vas a escribir tu carta a Santa Claus especificándole qué quieres, ¿no? Como una tarea, porque esa carta a Santa Claus te va a obligar a poner aterrizado eso que quieres. O a lo mejor vas a hacer un collage de qué tipo de relación de pareja quieres, ¿no? Y ya hay acciones muy concretitas, entonces, que nos van ayudando, ¿no? Entonces, y bueno, pues vamos terminando con cuál es la primera pregunta que generalmente vamos a hacer desde una constelación estructural, es ¿cómo te darás cuenta que valió la pena esta constelación? Porque en la constelación estructural o centrada en objetivos sí es muy importante. Entonces, tener claridad en un tema, tener un objetivo, porque si tengo un objetivo también puedo hacer un contrato claro con mi consultante. Y le puedo decir, sabes que eso que tú quieres no te lo puedo ofrecer. O no es correcto, no es posible o no es plausible, ¿no? Por ejemplo, no sé si les haya llegado a pasar que alguien que vive violencia te dice prácticamente pues, que vengo porque no quiero que no me duelan los golpes, ¿no? Pues eso no es saludable. Pues no puedo hacer un contrato de que quiero que no te duelan los golpes, ¿no?
O quiero que mi marido cambie, pues eso a lo mejor, para quienes viven en Ciudad de México o conocen, pues a lo mejor en el mercado de Sonora te pueden ofrecer algún hechizo, pero yo no. Pero a lo mejor sí puedo ayudarte a trabajar para que seas capaz de negociar, ¿no? Para que aunque tengas mucho miedo, puedas plantear lo que necesites. Muy bien, pues voy a parar de compartir. Podríamos profundizar y bueno, pues obviamente hay un curso para profundizar en eso, pero la idea era pues mostrarles ahorita un poquito esta panorámica de estas semejanzas y diferencias, aunque pueden ser, como ya vieron, temas muy semejantes, pero abordados de una manera diferente en función de dónde queremos ver. Yo digo, ¿cuándo? Decía Julia, a ver, a mí me interesa saber entonces cuándo uso una y cuándo uso otra, ¿no? Pues probablemente puedo usar, bueno, a ver, Julia, con lo que viste, ¿qué dirías? ¿Cuándo usarías tú más la familiar y cuándo usarías más la estructural? Bueno, yo creo que cuando se cumplan de alguna manera, y eso el facilitador lo ayudará, cuando se cumplan los criterios, ¿no? En cuanto a las estructurales, de tener la duda de qué opción tomar, el tener una dirección, bueno, el querer tener una dirección y saber los pasos, como decías tú, los objetivos pop plausibles, todo eso, ¿no? Y eso en cuanto a las estructurales, que por supuesto tienen un valor impresionante. Y la otra, eh, como, a lo mejor la otra, Víctor, estoy sintiendo ahorita que es como una necesidad interior, en mi caso particular, como una necesidad interior de dónde se originó esto, no tanto el buscar la solución, que te digo, en mi caso particular, la última sesión que tuve contigo, el ver a los representantes con sus diferentes características me permitió comprender y, entre comillas, como mágicamente cambió mi visión, pero no estaba yo buscando una solución, sino el entender. Entonces, creo que son esas dos cosas que para mi gusto diferenciarían. Sí, digamos, creo que podrías decir, dado el origen de alguna manera, ¿no? En un enfoque más psicodinámico, más cercano al psicoanálisis, pues está bien que veas la historia. Así es. Y toda la Ujú, familiar, pues es magnífica. ujú, Pero si lo que tú dices es, no, yo necesito lograr un objetivo, claro. tomar una decisión, como dices, entonces esta me sirve más. Y dependiendo de los criterios, ¿no? De lo que busque uno. Exacto. Sí, ya me quedó ya muy claro. Muchísimas gracias. Gracias, qué bueno. Muy bien, ¿alguien más que tenga algún comentario, que quiera aportarnos algo? Desde su experiencia también sería muy valioso. Bueno, yo lo que te podría decir, maestro, es que desde mi experiencia de 14 años, es cierto, solo cuando abrimos una constelación podemos mirar. La literatura simplemente nos da una pequeña guía, una pequeña noción. Y la prueba está que Bergelinger, durante sus presentaciones en México cuando vivía, decía, hoy digo esto y mañana digo lo contrario. La prueba está que en un principio él hablaba que los asesinos no tenían un lugar en el sistema. ¿Y qué pasó más adelante? Él mismo lo dijo, después de mi experiencia, porque las constelaciones le generaron esta experiencia, dijo, claro, todos tienen un lugar sin importar lo que hicieron. Sí, gracias. Gracias, Araceli. Muy bien. ¿Alguien más que quiera comentarnos? Y si no, pues ya para ir cerrando también que nos comenten qué tal, cómo se quedan. Nada más déjenme hacer el speech nada más de dos anuncios, dos invitaciones. Uno, el 6 de marzo, sí o sí, abrimos
curso de constelaciones estructurales. Terminamos en diciembre, va a ser primero, tercero y quinto jueves de cada mes a las 10 de la mañana, de 10 a 1. Y el próximo 23, 14 al 21, no, 22, sábado 22, tenemos taller presencial de constelaciones acá en Niza para quienes estén en Ciudad de México, y vamos a transmitirlo vía Zoom para quienes no estén en Ciudad de México puedan también verlo. Ara, tenías una pregunta. ¿Ahora? Sí, adelante. Maestro, me perdí. Fue muy rápida la información de cuándo comienza el curso, qué días, horarios. Ahorita le voy a pedir a Andrea que se los mande por el chat para que lo tengan. Gracias. 6 de marzo iniciamos el curso y sábado 22 de febrero taller de constelaciones aquí en la Colonia Juárez, ¿A en la qué Ciudad hora? de México. ¿Sábado? ¿Perdón? ¿El sábado a qué hora? A las 11 de la mañana, Ok. de 11 a 2. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario, duda? Laura, ¿ibas a decir algo? No. Pues yo, Víctor, como siempre, agradecerte porque, como dijimos, bueno, como dije al principio, ¿no? Siempre me llevo algo y mucho agradecimiento y mucha claridad. Muchísimas gracias. Gracias, qué bueno. Que sea útil. Gracias, maestro. Siempre Bueno. nos aportas un montón. Gracias. Gracias, qué bueno que sea útil. Bueno, pues entonces, y recuerden, tenemos igual dentro del próximo jueves, tenemos sesión también a las 11. Vamos a estar a las 11, tenemos sesión y seguimos. Noemí, no sé si quieres comentarnos algo. Hola, buen día. Pues gracias, Víctor, es un recordatorio muy importante para mí, para seguir afianzando. Agradecerle mucho tu gentileza y tu profesionalismo. Gracias a Gracias. ustedes por acompañarme. Gracias, maestro. Muy bien. Bueno, pues les dejo. Buena tarde. Muchas gracias por la en contacto. invitación. Sí, déjenme nada más asegurarme un momentito que les llegue la información. Andrea, ¿sí les estás mandando la información por el chat para que lo puedan bajar? ¿Les puedes mandar la información del curso, Andrea? A ver, creo que algo se le bloqueó. Ok. Gracias, ya está mandándoles la información. Ahorita les llega. Muy bien. Gracias, Víctor. Buena tarde. Gracias a ustedes. Muchas Feliz gracias. Día de la Muchas Amistad. gracias. Gracias, linda tarde. Chao. Buenas tardes a todos. Gracias, hasta luego. Buenas tardes. Gracias, Bye. Víctor. Bye bye. Bye, bye.